Se me ha pedido que hable sobre lo que es la ansiedad. La ansiedad que uno como psicólogo clínico es muy frecuente que se presenten aquí al consultorio a hablarnos sobre lo que es, a preguntarnos inclusive sobre las consecuencias y cómo ésta ha repercutido en su vida diaria. Desafortunadamente, el desconocimiento en esta sociedad ha llevado a malinterpretar o inclusive a tomar alternativas de solución ante una problemática como la ansiedad, como este síntoma de una enfermedad psiconeurótica, equivocado. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué repercusiones tiene? ¿Cuántas veces no he tenido aquí en el consultorio pacientes que llegan muy angustiados e inclusive con bastantes estudios creyendo que son problemas cardiovasculares, que alguna problemática de tipo espiritual o inclusive brujería les ha sucedido, o que algo comió, que los ha llevado a ir a médicos una y otra vez? Cuando la persona sufre de ansiedad, no entiende el por qué. Generalmente, cuando una persona sufre de neurosis, lo primero que quiere hacer es buscar una causa por la cual viene dicha neurosis, dicho síntoma, y generalmente lo busca afuera. Al buscarlo afuera, lo primero que busca o que trata de encontrar es la razón por la cual está sintiendo lo que está sintiendo. Y a veces lo achacamos erróneamente a la comida, a veces lo achacamos erróneamente a lo que es que iba yo pasando por un puente peatonal, es que fue mientras iba trabajando, es que fue a partir de que me separé, es que fue a partir de que sufrí X o Y enfermedad. La verdad de los casos, y en realidad, es que ninguna de las razones externas es el origen de la ansiedad. ¿Cuántas personas se me han acercado y me han preguntado, en realidad, qué es lo que le está pasando? Bastantes, ¿saben? Muchos de los momentos más desagradables que puede vivir una persona dentro de lo que es la sintomatología de la neurosis es la ansiedad, porque es la experiencia más desagradable que sufre un ser humano. A veces llegar inclusive a tomar ansiolíticos, medicamentos controlados, inclusive ir con hierberos, ir con brujos, hasta el grado tal de creer que se va a morir. No se dude que sea el suicidio o intento de suicidio, que sea, en resumen, la solución a su problemática. Todos los seres humanos sufrimos de ansiedad, de una o de otra manera, pero esta es canalizada con algunas actividades. En ocasiones me ha tocado ver a mujeres cómo llevan a cabo el quehacer o los quehaceres del hogar como una manera de canalizar dicha ansiedad. Se ponen a barrer, a limpiar, se ponen a escombrar, limpian trastos, limpian ropa, lavan patio, inclusive al grado de ponerse a barrer las banquetas, a trapearlas inclusive. La gente piensa que es porque es muy trabajadora. En realidad no es que sea trabajadora. Lo que sucede es que la persona está canalizando su ansiedad a través de un comportamiento repetitivo y automático, como es el quehacer. Lo mismo sucede con el trabajo compulsivo. El trabajo compulsivo es en sí uno de las también formas que utilizan algunos hombres o mujeres para canalizar la ansiedad. E inclusive se dice decir personas muy trabajadoras. En realidad no lo son. Ellos no saben qué es lo que está moviéndolos a actuar ante este comportamiento aceptado en la sociedad, como es el trabajo, el deporte compulsivo, inclusive el estudio compulsivo, meterse a los libros. Esa es una manera
por la cual se puede empezar a canalizar también la ansiedad. El tabaco, el alcohol, inclusive tranquilizantes, el ejercicio, los deportes, obsesionarse en la computación, en la computadora, juegos de video, etcétera, etcétera. La persona no se da cuenta que está sufriendo niveles de ansiedad elevados, pero estos son canalizados a través de ciertas actividades. Unas aceptadas por la sociedad y unas cuestionadas por la sociedad, ¿como cuál? Como el sexo. El sexo es también una de las tantas maneras de calmar dicha ansiedad. En realidad, la ansiedad produce una serie de condiciones en el ser humano que le impiden funcionar. Le impiden funcionar porque única y exclusivamente está concentrado el ansioso en lo que está sintiendo y busca el porqué afuera, la causa por la cual está sintiendo lo que está sintiendo. Pero en sí, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción que lleva a cabo la experiencia más desagradable, como anteriormente lo había mencionado. Esta emoción, como es la ansiedad, produce una serie de síntomas físicos, síntomas mentales, características psíquicas que le impiden funcionar en su entorno, le impiden funcionar como ser humano, le impiden funcionar en su vida social, le impiden funcionar en su trabajo, le impiden funcionar en su vida amorosa e inclusive su cuerpo a que trabaje. La ansiedad es un conflicto entre el consciente y el inconsciente. Pero más adelante voy a hablar de esto. No sin antes decirles que también la ansiedad, desgraciadamente, ha sido confundida con el miedo. ¿En qué sentido? Se parece mucho al miedo, en sus manifestaciones, en sus síntomas, en sus sensaciones, se parece mucho al miedo. El miedo es una emoción natural que nos alerta del peligro que nos rodea. Dicha emoción nos prepara nuestro cuerpo, prepara nuestra mente y prepara nuestra estructura para huir del peligro o para quedarse a luchar. El miedo nos ayuda a sobrevivir. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta lo que es nuestro tono muscular, prepara los músculos para la huida o para la defensa, el ataque. En la ansiedad se parece mucho al miedo. Se siente una opresión en la cabeza, una opresión en el pecho, una falta en la respiración, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, un vacío en el estómago, se doblan las rodillas, en ocasiones una sudoración en las manos, un temblor. En la ansiedad, que se siente lo mismo que en el miedo, el peligro no está afuera. En el miedo podemos identificar el peligro. Si en estos momentos, en este lugar se está incendiando o hay un temblor que es muy común en la Ciudad de México, es natural que sientamos miedo y que estos síntomas o condición de nuestro cuerpo que se empieza a manifestar ante el miedo aparezca. Y está bien. Pero en la ansiedad, el peligro no está afuera. En ocasiones me puede dar, tal vez en este momento, estando aquí tranquilo, y empieza a latirme el corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión en el pecho, la presión en la cabeza, resequedad en la boca, problemas para poder respirar. Puedo estar en la cama durmiendo, puedo estar en el trabajo, mientras manejo, mientras camino por la calle, o inclusive
puede darme mientras estoy durmiendo o a punto de dormir. Las emociones se intensifican. Las emociones se intensifican a grado tal en que la persona que sufre de esta ansiedad puede llegar a aumentar aún más y convertirse en lo que se le conoce como una crisis de angustia. La crisis de angustia, que es una de las más desagradables, porque inclusive la persona puede llegar a creer o pensar que se va a volver loco, ganas de salir corriendo y gritando, esperando a que algo malo fuera a sucederle. En realidad, no va a suceder nada. La persona ansiosa se lo va a achacar a la alimentación, a tal vez una falta de alguna sustancia en el cuerpo, una vitamina o algún colapso cardíaco. A eso se lo va a querer achacar. En realidad, nada tiene que ver con la ansiedad la persona cuando utiliza algún pretexto externo. Nada tiene que ver. Ni es la alimentación, ni es porque estás cansado, ni porque hiciste mucho ejercicio, ni porque has tenido exageradamente actividad sexual inclusive. La persona que sufre de ansiedad en ocasiones intenta el suicidio porque es una experiencia muy desagradable. De momento baja, en ocasiones se vuelve a elevar. Si nosotros tomamos ansiolíticos, efectivamente se calmará la ansiedad, pero por un momento. Pero la persona no se ha dado cuenta que su conflicto está aquí. ¿Cuántas veces me han llegado a mi consultorio personas a decirme, lo que sucede es que tengo miedos? Tengo miedo a todo, tengo miedo a nada. Tengo ganas de salir corriendo, tengo ganas de no estar en casa, es que me da miedo estar solo, es que me da miedo pasar un puente peatonal, es que me da miedo manejar, es que es en el trabajo, es que es mis hijos. No, su problema no está afuera, está dentro. Y no es miedo, es ansiedad. Pero el problema de la ansiedad va más allá, porque una persona ansiosa empieza a tener una serie de síntomas que le impiden funcionar. Por ejemplo, la ansiedad se reprime y entonces ahora la persona va a manifestar otra serie de reacciones psiconeuróticas, como cuáles, por ejemplo, las obsesiones. ¿Cuántas personas no se me han acercado hablándome de obsesiones? La obsesión de que el hijo esté estudiando, de que algo le puede pasar a mis hijos y por eso los cuido, por eso los sobreprotejo. La obsesión de que tal vez mi pareja me esté engañando. La obsesión a el dinero. Las causas de las obsesiones es la ansiedad elevada. Pero también una de las causas por las cuales sufrimos de ansiedad, como son las emociones, los impulsos, y una vida desordenada que me lleva a no estructurar ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mis actividades, que son las causas reales de esta ansiedad. Y dicha ansiedad, aparte además, la reprimo, son las enfermedades físicas. Dolores de cabeza constantes, migrañas, neuralgias, taquicardias, hipertensión, colitis, gastritis, úlcera, alteraciones en la regla, cólicos muy fuertes durante la regla, lo que es la apatía sexual o la hipersexualidad como resultado de la ansiedad. Se manifiesta también en lo que puede ser una parálisis facial, una embolia, un infarto o hasta un paro cardíaco. En realidad, es por eso que llega la persona al médico. En realidad esa es la razón real por la cual la persona llega al médico
pero sigue con sus miedos y sigue con sus síntomas físicos. Pero también tiene consecuencias emocionales. La depresión es causa también, y puede ser, y es muy frecuente, por estados elevados de ansiedad. De repente me dicen algunas personas, se me acercan y, oiga, es que en ocasiones siento esta taquicardia, esta presión en la cabeza, me dan ganas de salir corriendo, estoy nervioso, como me lo llegan a decir. Pero 1 o 2 días después siento un vacío, tengo ganas de llorar por todo, apatía, desgano, flojera. Se siente, como lo diría un doctor, John Bradshaw, como un agujero en el alma, un vacío total. Después, la persona sale de ese estado depresivo y nuevamente vuelven a subir sus niveles de ansiedad. Y estamos hablando que esto es muy constantemente. De la depresión a la ansiedad, de la ansiedad a la depresión. He llegado a escuchar a personas que hablan de esto como problemáticas bipolares, maníaco-depresivos. Es lo mismo. Lo que desata la depresión es la ansiedad, que cuando ya está en estados elevados, el cuerpo ya no lo aguanta y entonces se abren unas válvulas en nuestra estructura psíquica que hacen que se salga dicha presión por la ansiedad, y esa presión que sale es la que nosotros llamamos depresión. Eso es lo que sucede en realidad. La depresión. Cuando ha salido esta presión, se vuelven a cerrar dichas válvulas e inmediatamente, como la persona tiene el mismo comportamiento, tiene la misma manera de pensar y de percibir al mundo, vuelven a elevarse dichos niveles de ansiedad y vuelve a sentir sus síntomas. La persona también no puede funcionar, porque además otra característica de la ansiedad es que la persona tiene problemas de concentración. Sus funciones cerebrales superiores se afectan, como es la atención, como es la memoria, lagunas mentales. De pasar de un lugar a otro y decir, ¿a qué venía? O estar platicando con alguien y desconectarse rotundamente al decir, ¿qué te estaba diciendo? Me ha tocado en algunas pláticas, conferencias que he tenido la oportunidad de dar, de preguntarle a algunas personas, ¿qué comiste ayer? Y se nos olvida, ni siquiera sé qué comí ayer. Como me preguntan, que les hable de mi pasado, o que hable de mi infancia, o que escriba de esta infancia. La memoria se bloquea, pero principalmente la memoria se bloquea, se anula, porque hay problemas de atención. La persona tiene fuertes problemas de atención, de estar viendo la televisión y de repente la mente vuela y se va, se fuga. Estar leyendo alguna lectura y al terminar, ¿qué estaba yo leyendo? Y regresarse. El sonambulismo también es una de las causas, que produce la ansiedad. Hablar dormido. Actuar dormido. La ansiedad nos puede llevar, como lo mencionaba anteriormente, a altos niveles de sexualidad, una libido elevada. En realidad no es libido, es aparente ser, es ansiedad. Neurodermatitis, enfermedades crónicas de las vías respiratorias, producto de la ansiedad. Las fobias. Se dice inclusive entre la psiquiatría que las fobias no es más que ansiedad enquistada a las arañas, a las alturas, a la velocidad.
fobia inclusive a vértigo, a relacionarse sexualmente, a los lugares abiertos o lugares encerrados, claustrofobia, agorafobia. Pero todos estos síntomas de la ansiedad, el cuerpo se compone solo por naturaleza. De ahí el porqué de estas manifestaciones, que son maneras de liberar la presión que provoca la ansiedad. Llega un momento en que la persona no aguanta. Y entonces se acerca a preguntar, ¿qué me está pasando? ¿Me estaré volviendo loco? Porque tengo problemas de atención, se me olvidan las cosas. ¿Sufriré de algún problema, por ejemplo, de Alzheimer? ¿Qué estará pasando? En realidad, lo que está sucediendo no es lo que la persona supone. No, no lo es. ¿Qué provoca la ansiedad? La ansiedad la provoca, como lo dije, emociones, sentimientos, impulsos y una poca atención a estructurar mi vida. Por ejemplo, a veces tenemos ciertas emociones, sentimos celos, pero para que la pareja no diga nada, mejor me lo quedo callado. Vaya a pensar que soy celosa, o voy a pensar que soy celoso. Y me guardo mis celos, me guardo la ira, me guardo el enojo. ¿Qué tienes? No, no tengo nada. ¿No estás enojado? Que no estoy enojado. ¿O me has hecho algo? La persona se queda callada, se guarda la ira, se guarda su inconformidad, sus temores, su preocupación, hasta sus resentimientos, por una imagen falsa que quiere mostrar ante los demás. Estas emociones se depositan en nuestra estructura. Emociones, sentimientos como un te amo, un perdóname, un te quiero, un te extraño, quiero estar contigo, abrázame. E impulsos como el sexual. Al respecto quiero decir algo. Era muy común, y anteriormente, y esto fue algo encontrado por Freud, que estudió mucho sobre lo que era la histeria. Esta histeria, él le llamaba histeria porque la palabra histeria viene de útero, y él decía que la histeria de conversión provenía principalmente de una enfermedad emocional exclusivamente de mujeres. Por eso se le llamaba histeria por útero, donde las mujeres tenían una serie de problemáticas físicas, desde lo que era una simple neurodermatitis, una simple gripa, hasta lo que eran crisis convulsivas, pero no de tipo epiléptico. Lo que no habíamos asociado es que la mujer en nuestra sociedad es la más reprimida sexualmente. Porque el sexo, cuando se reprime, este instinto sexual se reprime, es natural que se eleven los niveles de ansiedad. Es natural que se eleven. Entonces, ¿qué está sucediendo? Cuando las emociones, los sentimientos, los impulsos, como el sexual, se reprimen, los niveles de ansiedad están más propensos a elevarse. De hecho, se elevan. Pero también el tener una serie de actividades desordenadas en mi día, no estructurar mi tiempo, mi dinero, ni mis actividades. Y generalmente todo esto resultado porque no sabemos decir no. Por temor a que me rechacen. Además, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a decir los demás de mí? De si yo le digo que hoy no puedo salir contigo, hoy no puedo aceptar ese compromiso.
Como no sé decir no, la persona junta su tiempo, junta sus actividades y corre, va, viene, pero siempre con el temor, con la angustia de llegar tarde, peleándose por las calles, peleándose con los automovilistas, creyendo a ocasiones que en cuanto abra la puerta, está el taxi en la puerta y él me va a llevar inmediatamente al trabajo, como si en realidad, en una ciudad como la nuestra, que es también otra de las razones, entre más poblada es una ciudad, más posibilidades hay de que sus pobladores sufran de niveles de ansiedad elevados, se tengan. Entonces, con este tráfico es natural que la persona se le eleve en su ansiedad. Va a llegar tarde, va a ser impuntual y va a venir siempre con la tensión y en la angustia de siempre llegar tarde. La persona ansiosa está constantemente encadenada al reloj, al tiempo. Tenemos por una parte emociones, sentimientos e impulsos y tenemos por otra parte esos pendientes. No estructurar mi dinero. El comprador compulsivo es uno de los principales seres humanos que tienden a tener elevados niveles de ansiedad. Pero también la gente que reprime su vida sexual, pero también la gente que se junta a actividades diarias. De ahí que países como México, como el Japón, como los Estados Unidos, gente que está basada en la producción más que en el ser humano, los niveles de ansiedad se eleven e infartos se den. O una simple parálisis facial. Pero ¿cómo se cura? ¿Cómo curar una problemática como la ansiedad? Curar una problemática como la ansiedad no es tan difícil si la persona primero entiende que este es un problema mental, que este es un problema emocional. Vayamos primero, por una parte y por partes. Generalmente, las personas que tienden a tener niveles de ansiedad elevados, aparte de la que ya les mencioné, son gente que se reprime. Vamos a hablar de este tipo de personas, que en su infancia crecieron con padres golpeadores, padres represores, una madre golpeadora, y que además le decían, y te callas, y no lloras, y cállese, y no me conteste porque soy su madre, no me conteste porque soy su padre. Ah, y ahora sí te voy a pegar para que llores con provecho. La persona desde niño aprende a reprimirse. De hecho, está comprobado que un niño hasta la edad de 8 años ha escuchado cerca de 400,000 no en su vida, hasta los 8 años. Lo primero que se nos enseña es el no. No, no agarres, no vayas, no te levantes, no te quites, no hables, no actúes. Al decir verdad, prácticamente lo que nos están diciendo es, no pienses, no vivas. Entonces, este niño aprende a quedarse callado y a reprimir todas sus emociones, a reprimir impulsos. ¡Ey, niño! ¿Qué hace usted abrazando a ese perro? Deje ese perro, ¿qué no usted es machito? Usted vaya a jugar con los hombres, órale, vaya. Y a la mujer se le reprime también. ¡Ey, niña! ¿Qué haces ahí? Usted váyase aquí con las niñas. Vamos, con las niñas. Pues usted es una niña buena. Las niñas buenas tienen que ser tiernas. Y los hombres además, como son hombres, no deben de llorar, porque los hombres no lloran. ¿Que no es macho? Esto se queda en nuestra programación. Esto se queda aquí, en su estructura mental, en ese esquema mental que lo va a ir acompañando el resto de su vida. Por eso cuando crece, reprime su impulso, reprime el te amo, reprime el te quiero, reprime las lágrimas, pero también reprime las sonrisas, porque hasta eso fue reprimido este ser humano.
No te rías. ¿De qué te ríes? Una mujer no debe de estarse riendo así. ¿Qué es usted, una loca? Esto lo he escuchado en infinidad de pacientes, en más de 20 años que tengo de terapeuta. Además, hay uno de los elementos fundamentales que nos impiden que expresemos nuestro sentir y nuestro pensar, como es la iglesia, la religión, los dogmas, las reglas, las leyes, la estructura social, que nos reprimen nuestro pensar, nuestro sentir, nuestro actuar. Recuerdo a una paciente que decía, es que mi madre me comentaba que cómo iba yo a hacer esto, o vestirme así, o hablar así, qué iban a pensar los demás, cómo iba yo a tomar la decisión de dejar a mi pareja, qué va a decir su familia, qué va a decir nuestra familia, los vecinos. Y lo reprimimos todo, lo guardamos. ¿Y saben? No somos nosotros. Crecemos con miedo a un Dios. Crecemos con el miedo al pecado. Porque vamos a ser condenados en las llamas del infierno. Esa es la idea. Y es el miedo con el cual se te enseña a callar tu corazón, tus sentimientos. Se te enseña a callar rotundamente. Por eso cuando crece la persona, le cuesta mucho trabajo derramar una lágrima, le cuesta mucho trabajo reír, le cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos. Viendo ya todo esto, situación, cómo se confunde con el miedo, cuál es su origen de la ansiedad, cuáles son sus sintomatologías, entonces ahora sí ya podemos hablar sobre lo que es la cura. Empieces a hacer tú, que te conectes contigo mismo, conéctate. A veces les digo a mis pacientes, ¿qué habrá vivido ese niño o esa niña que está dentro de ti de 6, 8, 10 años? ¿Qué habrá vivido? ¿Cómo la habrán reprimido? ¿Cómo la habrán callado o golpeado, amenazado e intimidado? Que hoy le cuesta trabajo reír, llorar, sentir placer. Porque el placer es sinónimo de pecado. Así se enseña, así se nos enseña. Hay que estar en contacto con ese niño, con esa niña. Estar en contacto. Dejarlo que hable, dejarlo que llore. A veces pregunto, ¿alguna vez tú le dijiste a tu padre lo que hubieras querido decirle como hubieses querido decírselo? ¿Alguna vez lloraste con tu padre lo que hubieras querido llorar como hubieses querido hacerlo? ¿Alguna vez le gritaste lo que hubieras querido gritarle como hubieses querido hacerlo? ¿Alguna vez le dijiste a tu madre lo que hubieras querido decirle como hubieses querido hacerlo? ¿Llorar como hubieses querido llorar? ¿Gritar como hubieses querido gritarle? ¿No? ¿Dónde está todo eso que no has llorado? ¿Dónde está todo eso que no has gritado? ¿Dónde está todo eso que no has hablado? ¿Dónde está ese papá te necesitaba? ¿Dónde está ese mamá abrázame, tengo miedo? ¿Dónde está ese por qué me golpeas si eres mi padre? ¿Dónde está ese tengo miedo, abrácenme, me siento solo, apóyenme, tengo miedo de ir a la escuela?
Tengo miedo a que me critiquen, tengo miedo a que me juzguen, tengo miedo a sentir lo que estoy sintiendo cuando ustedes no están o cuando ustedes están peleando. Eso es lo que quiere decir ese niño. Eso es lo que necesita hablar ese niño. Eso es lo que tu inconsciente tiene la gran necesidad de hablar. Pero a la par de estar expresando todas esas emociones reprimidas que están desde la infancia, 6, 8, 10 años de edad, a la par hay que hacer una estructura de lo que yo quiero en mi entorno. ¿Realmente estoy viviendo con la mujer con la que yo quería vivir? ¿Por qué me casé? ¿Porque quería estar allá? ¿O porque en realidad yo ya estaba harto de estar en casa? ¿Realmente estoy en el trabajo que quería estar? ¿En la posición que quería estar en el trabajo? ¿El puesto es de lo que yo buscaba? ¿Llevo a cabo lo que me gusta? ¿Me gusta vivir donde estoy viviendo? No me gusta. ¿Qué esperas para tomar una decisión? ¿Qué esperas para empezar a tomar decisiones que te lleven a disminuir tus niveles de ansiedad? ¿Por qué? Porque también la ansiedad ha sido tomada y puede ser tomada como una manera de decir: no estoy de acuerdo con el entorno con el que estoy viviendo. No estoy de acuerdo. Ahora, si la ansiedad es una manera de decir que no estoy de acuerdo con lo que estoy sintiendo, si la ansiedad es una manera de darme cuenta que mi cuerpo, mi mente y mi espíritu me están diciendo que no estoy de acuerdo, ¿por qué no hacerle caso? Es una señal. Si tengo la ansiedad elevada es que algo no me está gustando de lo que estoy viviendo. Que tal vez mi cuerpo me está pidiendo sexo, que tal vez mi cuerpo me está pidiendo una pareja o me está pidiendo que no viva como estoy viviendo. Que tal vez tengo que trabajar para mejorar mi situación económica y aprender a estructurar mi dinero. Que aprenda a decir no para poder estructurar mi tiempo y mis actividades. Porque no sé decir no. Porque crecí con la idea de que uno tiene que quedar bien con los demás para que los demás nos valoren. O como llegué a escuchar una ocasión: hay que ser acomedido, porque el que se acomide cabe en todas partes. Y ahí está uno siendo acomedido día con día, hasta que llega un momento que llegas con un terapeuta en un grupo de 12 pasos o con un guía espiritual que te dice: eso de ser acomedido no tiene otro nombre más que ser metiche. Pero muchos así crecimos. Dejar de ser metiche en la vida de los demás y acomedirme a mi vida nada más. Porque el Creador nada más te puso a cargo de un ser humano. Tú, párale de contar, nada más eres tú. Cambia tu vida. No te gusta lo que estás haciendo, ¿por qué lo haces? No te gusta lo que estás viviendo, ¿por qué vives como estás viviendo? Tienes metas reprimidas. Vamos, llévalas a cabo. Al fin y al cabo, ¿no es la esperanza el resultado de que empiezo a tener actitudes diferentes, un estilo de vida diferente? Y se alimenta la esperanza por vivir. Mismas actitudes, mismos resultados. Actitudes diferentes, resultados diferentes. Cubre tu necesidad sexual. A una mujer les digo: vamos mujer, vive tu vida sexual. Pero es que yo no soy una cualquiera. No vas a cobrar, ¿o sí? ¿O cómo sabes tú que una cualquiera se comporta así? Infinidad de mujeres tienen excesivos niveles de ansiedad por resultado de una represión sexual. Vive tu vida sexual. Con respecto al sexo, se vale que hagas lo que quieras, siempre y cuando estés de acuerdo con tu pareja y no se afecten a terceros. Eso es por una parte. Y por otra parte, habla con
con ese niño que está dentro de ti, habla con esa niña que está dentro de ti, exprésalo. Hay varias técnicas, una de ellas es, ¿por qué no le escribes una carta a esa niña o ese niño que está dentro de ti? Por ejemplo, mi nombre es Carlos, escribirle una carta al niño Carlitos, ¿por qué no? De hecho, yo he tenido resultados positivos. Escribirle una carta a ese niño Carlitos. Y después, con tu mano izquierda y con lápiz, que ese niño Carlitos me explique qué vivió, qué sintió en esa infancia. Esa percepción que tuvo de esa infancia hostil, de ese mundo hostil donde él creyó que vivía, porque nada más lo creyó. No es fácil, y no ha sido fácil, porque duele. Cuando la persona empieza a expresar esos sentimientos reprimidos del pasado y a la par cambia su estilo de vida, toma decisiones y a la par cubre sus necesidades, los niveles de ansiedad bajan, las obsesiones desaparecen, la persona puede dormir tranquilamente porque su ansiedad ha bajado, ya no hay insomnio, ya no tengo por qué tomar medicamentos para poder dormir, ya no tengo por qué tomar ansiolíticos, ya no tengo problemas de atención, ya puedo regresar a la escuela, elevar mis calificaciones. Viene una paz interior, viene una tranquilidad. Es decir, el ansioso es una olla express, que al igual que las ollas express, cuando están con una presión elevada, empieza a escucharse un zumbido, que si ustedes están un buen rato en una olla express con ese exceso de presión, llega a aturdir ese zumbido. Al ansioso le aturde su ansiedad, le aturde su presión en el pecho, esa falta o problemática de la respiración, que no es más que una sensación, no es real, es la sensación de que uno jala aire y que no llena los pulmones, ese vacío del estómago, que a veces lo confunde con hambre. No es hambre, es ansiedad. Deja de comer compulsivamente. Para concluir, cuando una persona expresa emociones, sentimientos, cubre sus necesidades instintivas y organiza su vida en el aquí, en el ahora, en cuanto a tiempo, en cuanto a actividades, en cuanto a dinero, y cuando empieza a vivir y hacer lo que él ha elegido vivir, cuando deja de ser los demás y empieza a ser él mismo, viene una paz interior, viene una tranquilidad. La persona empieza a funcionar, pero no es fácil, se necesita de mucho trabajo, más porque el ansioso tiende a estar al tanto de todo el mundo, menos de él, y empezar a estar al tanto de él es dejar de estar percibiendo al exterior y culparlo de lo que está sintiendo y ocuparse más de su estilo de vida, de actuar. El que piensa mucho es porque actúa poco. El que se obsesiona es porque tiene poca acción en la vida. El que se enferma es porque no expresa, no llora, no ríe, no ama, no dice un te quiero, no dice un te amo, un te perdono o un perdóname, un abrazo, un beso. ¿Tienes ganas de abrazar a tu madre? Vamos, ve y abrázala. ¿Tienes deseos de hablar con tu padre? Vamos, toma el teléfono y habla por teléfono con él. Lo tienes frente de ti, tienes ganas de tocarlo, de abrazarlo, ¿qué te lo impide? Ve y abrázalo. ¿Quieres besarlo? Bésalo. ¿Tienes ganas de abrazar a un hijo y decirle, hijo, te amo? Hazlo, no lo guardes.
Decirle a tu pareja, te amo, eres el amor de mi vida. Hazlo. Poder verte en ese espejo. Poder verte en ese espejo y ver a ese ser humano que está frente de ti y decirle te amo. Ya no está papá, ya no está mamá. Ahora estoy yo para hacerme cargo de ti. Ahora estoy yo para compartir contigo esta vida y vivirla. Ese es el único objetivo por el cual estamos aquí, para vivir esta aventura llamada vida. Porque es una aventura. Retoma esas cartas. Escríbele a ese, como yo le escribiría a ese niño Carlos, y dejar que ese niño me conteste. Y después volver a escribir una carta, tener un diálogo conmigo mismo. A veces tenemos pendientes que hacer. Tal vez quisimos ser alguna vez futbolistas. Vamos, juega fútbol. Hazlo. ¿Qué te lo impide? ¿Qué quieres? ¿Tienes ganas de una fiesta de cumpleaños? Hazte tu propia fiesta de cumpleaños. ¿Querías el carro, el muñeco, la muñeca, la pelota? ¿O ese juego de té que siempre deseaste en la infancia? ¿Qué esperas? Dátelo a ti mismo. Tal vez ya no está papá, ya no está mamá, pero estás tú. Hazte cargo de ti. Haz caso a tu yo. Deja de escuchar las voces avergonzantes del exterior. Dios no castiga. Para Él no existe el bien y el mal. Y aunque existiera, tanto uno como otro te dan una totalidad. Entiéndete, perdónate. No te culpes. Nada te has equivocado. Todo a lo que le llamábamos perverso, malo, sucio, pues muy perverso que haya sido. ¿Qué tanto mal podemos haber hecho? Nada de lo que hayamos hecho ha detenido nuestra vida. Todos los errores que supuestamente hayamos cometido enaltecieron nuestra vida por el aprendizaje que obtuvimos. No fueron errores, fueron experimentos y aprendimos de ellos. Fue lo único que sucedió. Toma decisiones, pero la decisión no nada más hablar, es actuar. Vive lo que quieras vivir. Esta vida no naciste para quedar bien con nadie. Tienes que quedar bien contigo nada más. No faltará quien me diga, bueno, también tengo que quedar bien con Dios, porque eres primero. Quedar bien con Dios es lo mismo que quedar bien contigo mismo. Quedar bien contigo mismo es lo mismo que quedar bien con Dios. Nada tiene que impedir que lleves a cabo la vida como la quieres vivir. La ansiedad, repito, es un síntoma, un indicativo de que no estoy viviendo como quiero vivir, que no estoy actuando como deseo actuar. Escúchate, date el permiso de sentir y exprésalo, llóralo, aprende a decir no. No trabajes donde no quieras hacerlo. Vive lo que quieras vivir. Experimenta lo que desees experimentar. Expresa el te amo. Y si quieres expresar el te odio, exprésalo también. Pero también aprende las consecuencias que te acarrean en gritar un te odio, un reproche o expresar un resentimiento. Aprende de ello. Sé tú. Es lo que se te puede decir. Que seas tú mismo. Que seas lo que tú quieras vivir. Como quieras vivirlo. Como desees vivirlo. No es nada del otro mundo. Esto es resultado de que lo vivimos como yo quiero vivir.
Ese es el origen de la ansiedad.